En una ciudad llena de rascacielos, automóviles de lujo y oficinas donde el dinero parecía decidir el destino de todos, vivía un hombre llamado Alejandro Méndez. A los ojos del mundo, era un millonario exitoso, dueño de empresas tecnológicas y de inversiones que se extendían desde América hasta Europa. Sin embargo, detrás de la fachada de riqueza y poder, Alejandro cargaba con una herida invisible: la soledad de su hijo, Daniel, un niño de apenas 8 años que había perdido a su madre poco después de nacer. Alejandro podía comprar cualquier cosa: mansiones, joyas, obras de arte, incluso voluntades de políticos y banqueros, pero no podía comprar el calor de una madre para su hijo. Daniel crecía rodeado de niñeras, tutores y maestros privados, pero ninguno lograba llenar el vacío de cariño que se notaba en sus ojos. Alejandro, aunque amaba profundamente a su hijo, estaba atrapado en reuniones, viajes de negocios y compromisos que lo mantenían lejos de casa. Cada vez que regresaba y veía al niño jugando solo, el peso de la culpa se hacía más insoportable. Una noche, mientras observaba a Daniel dormir, Alejandro tomó una decisión radical. Encontraría una mujer capaz de dar a su hijo la ternura que necesitaba. No buscaba una esposa por conveniencia ni una modelo para lucirse en las fiestas de la élite. Quería a alguien auténtico, alguien con humildad, valores y una bondad natural. Pero había un problema: ¿cómo descubrir quién era sincera en un mundo donde todos lo rodeaban por interés? Fue entonces cuando nació su plan. Decidió ocultar su identidad de millonario y hacerse pasar por un hombre común, un simple trabajador. Su idea era mezclarse con la gente humilde, conocer mujeres sin que supieran de su fortuna y observar quién mostraba un corazón verdadero. Solo así, pensaba, podría hallar a la persona adecuada para ser madre de Daniel. Para llevar a cabo la farsa, Alejandro contrató a un viejo amigo de confianza, Julio, quien había sido chofer de su familia por años. Julio lo ayudó a conseguir ropa sencilla, un pequeño apartamento en un barrio popular y un trabajo ficticio como empleado de mantenimiento en una cadena de supermercados. Nadie imaginaría que aquel hombre que limpiaba pasillos o cargaba cajas en silencio era en realidad un magnate con millones en su cuenta bancaria. Al principio Alejandro se sintió incómodo con la rutina. No estaba acostumbrado a levantarse a las 5 de la mañana para tomar un autobús abarrotado, ni a recibir órdenes de un supervisor grosero que lo trataba como a cualquier trabajador. Sin embargo, esa incomodidad se convirtió pronto en un aprendizaje. Descubrió la dureza de la vida de quienes no tenían privilegios, el cansancio en los rostros de quienes apenas ganaban para sobrevivir, pero también la dignidad con la que luchaban día a día. Fue en ese escenario donde conoció a Mariana, una joven empleada de limpieza del supermercado. Vestía siempre con un uniforme azul y guantes amarillos, y aunque su trabajo era duro y poco valorado, lo realizaba con una sonrisa serena. Mariana había llegado de un pequeño pueblo con el sueño de darle una vida mejor a su hija Sofía, una niña de 6 años que la esperaba cada noche en un modesto apartamento. Alejandro notó de inmediato algo distinto en ella. No era solo su belleza sencilla, sino la forma en que trataba a los demás. Saludaba a los clientes con amabilidad, ayudaba a los ancianos a cargar sus bolsas y nunca se quejaba, aunque el cansancio se reflejara en su cuerpo. Un día, vio cómo un compañero de trabajo derramaba accidentalmente un balde de agua y el supervisor comenzó a gritarle. Mariana, en lugar de apartarse, se adelantó, tomó un trapo y lo ayudó a limpiar sin decir una palabra. Ese gesto quedó grabado en la mente de Alejandro. Comenzó a acercarse a ella poco a poco. Compartían descansos en la cafetería, donde tomaban café barato y conversaban. Mariana hablaba de su hija, de cómo soñaba con que estudiara y no tuviera que sufrir las mismas dificultades. Alejandro, por su parte, inventaba una historia sencilla. Decía que era viudo, que vivía solo con su hijo Daniel y que trabajaba duro para mantenerlo. No mencionaba mansiones ni empresas, solo hablaba de lo difícil que era equilibrar la vida y la paternidad. La sinceridad de Mariana lo conmovía. No se mostraba interesada en lujos, ni preguntaba por bienes materiales. Lo único que le importaba
era la educación y la salud de su hija. Alejandro comenzó a sentir una atracción sincera, no solo física, sino espiritual. Por primera vez en muchos años, se descubrió sonriendo de manera genuina al escuchar las historias de una persona que no esperaba nada de él más que compañía. Daniel, mientras tanto, había empezado a asistir a una escuela común, lejos de los colegios privados donde lo trataban como el hijo del millonario. Alejandro lo había inscrito allí como parte de su plan de anonimato. Fue en esa escuela donde Daniel conoció a Sofía, la hija de Mariana. Los dos niños se hicieron amigos rápidamente, compartiendo juegos, tareas y confidencias. El destino, parecía, comenzaba a unir los caminos de ambas familias. Un día, Alejandro fue invitado por Mariana a cenar en su pequeño apartamento. Él aceptó con cierta curiosidad, pues quería ver de cerca cómo era su vida. Cuando llegó, encontró un lugar modesto, con muebles viejos pero limpios y una calidez que no había sentido ni en la mansión más lujosa. Sofía lo recibió con una sonrisa tímida y Mariana sirvió un plato sencillo de arroz con pollo. Para Alejandro, acostumbrado a cenas de 5 estrellas, aquella comida casera tuvo un sabor especial, el sabor de la sinceridad y del esfuerzo. Esa noche, mientras Daniel y Sofía jugaban en el suelo, Alejandro observó a Mariana con una mezcla de admiración y ternura. Ella no sabía que estaba frente a un millonario, ni que sus palabras estaban siendo evaluadas en silencio. Solo era una madre humilde compartiendo lo poco que tenía, y eso lo conmovió más que cualquier lujo. Sin embargo, el plan de Alejandro no estaba exento de riesgos. Algunos de sus socios de negocios comenzaron a sospechar de sus ausencias y de su comportamiento extraño. La prensa, siempre atenta a los movimientos de los ricos, se preguntaba por qué Alejandro pasaba menos tiempo en eventos sociales. Y lo más peligroso, Mariana empezaba a notar ciertas contradicciones en sus palabras, pequeños detalles que no coincidían con la vida de un simple trabajador. Una tarde, después del trabajo, Mariana lo miró fijamente y le preguntó: «Alejandro, ¿quién eres realmente?». El corazón del millonario dio un vuelco. Alejandro sintió que el mundo se detenía cuando escuchó esa pregunta. Había hecho todo lo posible por mantener su identidad en secreto, cuidando cada palabra, cada gesto. Sin embargo, Mariana lo observaba con ojos de mujer intuitiva, ojos que podían ver más allá de las apariencias. «Soy lo que te he dicho», respondió con calma, intentando no titubear. «Un hombre que trabaja y cuida a su hijo». Mariana lo miró en silencio unos segundos. Luego sonrió suavemente y dijo: «Está bien, no tienes que contarme nada si no quieres. Solo pensé que tienes un aire distinto, como si hubieras vivido otra vida». La respuesta lo alivió, pero también lo dejó pensativo. Aquella mujer no insistía, no lo presionaba, y eso la hacía aún más especial. Podía haber desconfiado, podía haberlo acusado de mentiroso, pero eligió confiar en lo que veía en su trato con Daniel y Sofía. Esa confianza le dio a Alejandro la certeza de que había tomado el camino correcto. Durante las semanas siguientes, la relación entre ambos se fue fortaleciendo. Alejandro descubrió que Mariana no solo era una madre dedicada, sino también una mujer con sueños propios. Hablaba de terminar sus estudios, de abrir un pequeño negocio de costura, de darle un futuro digno a su hija. Esos anhelos, aunque humildes, revelaban una fortaleza que él admiraba. Al mismo tiempo, Daniel y Sofía se habían vuelto inseparables. Alejandro los veía jugar en los parques, intercambiar cuadernos de dibujos, incluso inventar historias donde los dos eran héroes que vencían a dragones y villanos. Esa complicidad infantil encendía en su corazón un deseo profundo: unir esas dos vidas para siempre, ofrecerles un hogar donde ambos pudieran crecer con amor. Pero había un obstáculo: el secreto. Alejandro sabía que tarde o temprano debía revelar su verdadera identidad. Temía que Mariana se sintiera traicionada, que pensara que él había jugado con sus sentimientos. Sin embargo, también comprendía que si no decía nada, el tiempo se encargaría de exponerlo. La oportunidad de la verdad llegó una noche inesperada. Alejandro había invitado a Mariana y a Sofía a cenar en un restaurante sencillo.
Todo transcurría con normalidad, hasta que, de pronto, un hombre trajeado se acercó a su mesa. «Señor Méndez, qué sorpresa encontrarlo aquí», exclamó extendiendo la mano. Alejandro palideció. Era un socio de negocios, alguien que no debía verlo en ese lugar bajo su falsa identidad. «Debe confundirme con otra persona», intentó disimular. Pero el hombre insistió. «¿Cómo podría confundirme? Usted es Alejandro Méndez, dueño de Corporación Méndez. Hemos cerrado juntas varias inversiones». Mariana lo observaba con expresión desconcertada. Sofía y Daniel seguían jugando sin entender nada. Alejandro, viendo que la mentira no podía sostenerse más, respiró hondo. «Mariana, es cierto. No soy solo un trabajador de supermercado. Soy Alejandro Méndez, soy millonario». El silencio cayó sobre la mesa. Mariana lo miraba como si hubiera recibido un golpe. «¿Me mentiste todo este tiempo?», susurró. Alejandro intentó tomar su mano. «Te lo oculté porque quería saber quién eras de verdad, si podías quererme sin importarte el dinero. He vivido rodeado de personas que se acercan solo por interés. Yo necesitaba encontrar a alguien auténtico». Las lágrimas aparecieron en los ojos de Mariana, pero no cayeron. Se levantó de la mesa, tomó la mano de Sofía y se fue sin decir una palabra más. Alejandro quedó devastado. Daniel, confundido, preguntó qué ocurría. Su padre solo pudo abrazarlo con fuerza, sintiendo que quizá había perdido la única oportunidad de darle a su hijo la familia que tanto necesitaba. Durante los días siguientes, Alejandro buscó a Mariana sin descanso. Fue a su apartamento, pero ella no lo recibió. Llamó a su teléfono, sin respuesta. Le escribió cartas que nunca contestó. El millonario, acostumbrado a obtener todo lo que quería con dinero, se encontraba por primera vez impotente. Mientras tanto, Mariana lloraba en silencio cada noche. No podía negar que lo quería, pero se sentía engañada. ¿Cómo confiar en un hombre que había construido su relación sobre una mentira? Temía que todo lo vivido fuera solo un experimento, una diversión para un rico aburrido. La situación llegó a oídos de los medios. Un periodista descubrió el doble papel de Alejandro y publicó un artículo escandaloso. «Millonario se hace pasar por pobre para buscar esposa». Las redes sociales se llenaron de críticas y burlas. Algunos lo acusaban de arrogante, de jugar con los sentimientos de los humildes. Otros lo defendían, diciendo que era un gesto desesperado de un padre que buscaba lo mejor para su hijo. Mariana leyó esas noticias con el corazón dividido. Por un lado, confirmaban que él había sido deshonesto, pero por otro, entendía mejor sus razones. Veía las fotos de Alejandro con Daniel, su mirada sincera de padre preocupado, y se preguntaba si debía darle otra oportunidad. El destino quiso que la respuesta llegara a través de los niños. Una tarde, Daniel apareció en la puerta del apartamento de Mariana con un dibujo en la mano. Sofía corrió a recibirlo. El papel mostraba una familia, un hombre, una mujer y 2 niños tomados de la mano bajo un sol radiante. «Es nuestro futuro», dijo Daniel con la inocencia de quien no conoce las barreras de los adultos. «Quiero que mi papá y tu mamá estén juntos, para que seamos una sola familia». Mariana no pudo contener las lágrimas. Abrazó a los niños y esa misma noche llamó a Alejandro. Se encontraron en un parque. Alejandro, con un rostro cansado pero esperanzado, se acercó a ella. «Sé que te fallé», dijo de inmediato. «No tengo excusas. Solo puedo pedirte que me creas cuando digo que lo que siento por ti es real. Eres la mujer más honesta y valiente que he conocido. No necesito a nadie más, solo a ti y a tu hija en mi vida». Mariana respiró hondo. «Alejandro, no es el dinero lo que me duele, es la mentira. No sé si puedo confiar en ti de nuevo». Él se arrodilló frente a ella, sin importar las miradas curiosas de la gente alrededor. «Dame una oportunidad para demostrarte que mi amor es más grande que mis errores. No por mí, sino por Daniel y Sofía. Ellos merecen una familia unida». Mariana lo observó en silencio. Podía sentir la sinceridad en su voz, la vulnerabilidad de un hombre que había bajado todas sus máscaras. «Una oportunidad», dijo al fin, con voz temblorosa.
Pero será la última. Alejandro sonrió con un alivio inmenso. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Alejandro dejó de lado muchos de sus negocios y se dedicó a pasar más tiempo con Mariana y los niños. Ella poco a poco fue recuperando la confianza. Descubrió que más allá del millonario había un hombre dispuesto a cambiar, a aprender lo que significaba amar sin condiciones. Y así, lo que había comenzado como un engaño se transformó en la esperanza de una nueva familia. El tiempo comenzó a poner a prueba la decisión de Mariana. Aunque había aceptado darle una oportunidad a Alejandro, todavía existían momentos de duda. Cada vez que veía un titular en los periódicos sobre sus negocios millonarios o una fotografía de él en eventos de gala, recordaba la mentira inicial y se preguntaba si de verdad encajaba en su mundo. Alejandro, consciente de esas inseguridades, hizo lo posible por demostrar que estaba dispuesto a construir una vida auténtica a su lado. Renunció a varios compromisos sociales y empezó a asistir a actividades simples con Mariana y los niños. Una tarde en el parque, una feria del barrio, incluso partidos de fútbol escolar donde gritaba como cualquier padre orgulloso. Daniel y Sofía eran los más felices. Para ellos todo era natural, compartir juegos, tareas y secretos. Se volvían inseparables y hasta los maestros notaban la complicidad entre ambos. Alejandro y Mariana veían en esa amistad infantil un reflejo de la familia que soñaban formar. Sin embargo, no todos estaban contentos con la relación. En el círculo de negocios de Alejandro, más de uno murmuraba con desprecio. Algunos socios lo criticaban por rebajarse al estar con una empleada de limpieza. Un millonario necesita una esposa que aporte prestigio, decían en cenas exclusivas. Otros, en cambio, trataban de acercarse a Mariana con actitudes hipócritas, intentando congraciarse con quien podría convertirse en la futura esposa del magnate. Mariana, que siempre había vivido entre gente humilde, se sentía incómoda en ese ambiente. No soportaba las miradas altivas ni los comentarios disfrazados de cortesía. Una noche, después de asistir a un evento de beneficencia donde varios la habían hecho sentir inferior, regresó al apartamento llorando. «Alejandro», le dijo entre sollozos, «yo no pertenezco a tu mundo. Allá solo soy la empleada humilde. Me miran como si fuera un error en tu vida». Él la abrazó con ternura. «No me importa lo que digan, Mariana. Lo único que me importa eres tú y que nuestros hijos sean felices». Ella lo miró con desconfianza. «¿Y si mañana tus socios te presionan? ¿Y si la prensa inventa más cosas? No quiero ser un problema en tu reputación». Alejandro tomó su rostro entre las manos. «Mi mayor reputación es la que tengo frente a Daniel. Si él me ve luchar por lo que amo, crecerá aprendiendo que el amor vale más que la opinión de los demás». Sus palabras calaron hondo en Mariana. Aún así, sabía que no sería fácil. El mundo de Alejandro estaba lleno de luces, pero también de sombras. El conflicto estalló poco después, cuando uno de los socios más poderosos de Alejandro, un empresario llamado Ricardo Valdés, decidió enfrentarlo directamente. En una reunión privada lo increpó con dureza. «Alejandro, tu imagen lo es todo. Estás arruinando años de prestigio por una mujer que ni siquiera tiene estudios universitarios. La gente empieza a dudar de tu juicio». Alejandro lo escuchó con serenidad. «Ricardo, si crees que mi valor depende de con quién decido compartir mi vida, entonces nunca entendiste lo que somos». «Eres un millonario», replicó Valdés golpeando la mesa. «No puedes comportarte como un obrero». «Quizá por eso mismo lo hago», contestó Alejandro, «porque quiero que mi hijo aprenda que el dinero no define a las personas». La discusión terminó en ruptura. Alejandro decidió romper contratos con Valdés, aun sabiendo que eso le costaría millones. La noticia fue un escándalo en la prensa económica, pero él se mantuvo firme. Nada valía más que su familia. Mariana, al enterarse de lo ocurrido, se sintió conmovida. Por primera vez comprendió hasta dónde estaba dispuesto a llegar por ella. Sin embargo, la duda persistía. ¿Sería ese sacrificio duradero o solo un impulso momentáneo? En medio de esas tensiones, llegó un momento decisivo. Daniel enfermó gravemente de neumonía
y tuvo que ser hospitalizado. Alejandro se volcó por completo al cuidado de su hijo, cancelando viajes y reuniones. Mariana, sin pensarlo, estuvo a su lado día y noche, cuidando al niño como si fuera suyo. Durante una madrugada en el hospital, mientras Daniel dormía conectado a oxígeno, Alejandro tomó la mano de Mariana y susurró: «Lo que hiciste por él, Mariana, nunca podré pagarlo». Ella lo miró con ternura, agotada pero firme. «No tienes que pagar nada. Lo hice porque lo quiero». Ese instante marcó un cambio profundo. Alejandro comprendió que ya no había necesidad de pruebas, ni de disfraces, ni de planes secretos. Mariana había demostrado con hechos lo que valía. Cuando Daniel mejoró y salió del hospital, Alejandro organizó un almuerzo familiar en su mansión. Invitó a Mariana y a Sofía, pero esta vez no quiso esconder nada. Reunió también a sus empleados de confianza y declaró: «Quiero que todos sepan que Mariana y Sofía son parte de mi vida. No me importa lo que digan allá afuera. Lo que importa es lo que construimos aquí adentro». Los aplausos fueron sinceros. Muchos de sus trabajadores, que conocían a Alejandro desde años, se alegraron de verlo feliz y humano. La relación comenzó a consolidarse. Alejandro ayudó a Mariana a abrir el negocio de costura con el que tanto soñaba, pero ella insistió en que quería trabajar por su cuenta. «Si lo hago, será con mi esfuerzo», dijo con firmeza. Esa independencia sorprendió a Alejandro, acostumbrado a personas que pedían favores a cambio de halagos. Con el tiempo, el pequeño taller de Mariana creció. Sus diseños sencillos pero elegantes comenzaron a ganar fama en el barrio, y pronto llegaron clientes de otros lugares. Alejandro la apoyaba, pero siempre respetando su deseo de independencia. Mientras tanto, Daniel y Sofía se convirtieron en la alegría del hogar. Pasaban tardes enteras inventando juegos, estudiando juntos y soñando con el futuro. Para ellos, Alejandro y Mariana eran ya una familia, aunque faltara un paso formal. Ese paso llegó una tarde soleada en la playa. Alejandro preparó una sorpresa. Mientras los niños jugaban en la arena, tomó de la mano a Mariana y la llevó hasta la orilla. Allí, con el mar como testigo, se arrodilló y le mostró un anillo sencillo, no de los que costaban millones, sino uno hecho especialmente para ella, con un diseño que representaba dos manos entrelazadas. «Mariana», dijo con la voz quebrada, «no te pido que entres a mi mundo, te pido que hagamos uno nuevo juntos. ¿Quieres casarte conmigo?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Mariana. No era el anillo ni las palabras lo que la conmovía, sino el cambio real que veía en él. «Sí, Alejandro, sí quiero». Los gritos de alegría de Daniel y Sofía se escucharon a lo lejos. Corrieron hacia ellos, abrazándolos mientras el mar bañaba sus pies. La noticia de su compromiso recorrió la prensa internacional, pero esta vez Alejandro no huyó de las cámaras ni de los titulares. En cada entrevista repetía lo mismo: «Encontré el verdadero valor de la vida. No está en las cuentas bancarias ni en los contratos, sino en la familia que construimos con amor». Y así, lo que comenzó como un engaño calculado se transformó en la mayor verdad de todas, la de un millonario que aprendió que solo siendo humilde podía encontrar la felicidad. La boda de Alejandro y Mariana se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del año, no por la ostentación, pues él se negó a organizar un evento fastuoso, sino por el simbolismo que representaba. Un millonario que había elegido como esposa a una mujer humilde, enfrentando las críticas de la élite y apostando por un amor auténtico. La ceremonia se llevó a cabo en un jardín sencillo, decorado con flores blancas y luces cálidas. Los invitados eran principalmente familiares cercanos, algunos amigos verdaderos y los trabajadores que habían acompañado a Alejandro durante años. Mariana lucía un vestido confeccionado por ella misma, sencillo pero elegante, mientras Sofía y Daniel llevaban trajes que combinaban con el suyo, radiantes de alegría. Cuando intercambiaron votos, Alejandro habló con la voz emocionada: «Mariana, me enseñaste que el verdadero poder no está en las riquezas, sino en la capacidad de amar sin condiciones.
Prometo ser un esposo fiel, un padre presente y un hombre digno de la confianza que depositas en mí. Mariana, con lágrimas en los ojos, respondió: Alejandro, llegaste a mi vida disfrazado de hombre común, y en ese disfraz descubrí tu corazón. No te elijo por tu dinero ni por tu apellido, sino por la forma en que amas a mi hija y a mí. Prometo caminar a tu lado en la abundancia o en la escasez, con la certeza de que juntos podemos enfrentar cualquier tormenta. Los aplausos resonaron mientras los niños corrían hacia ellos, sellando con un abrazo familiar aquel momento que cambiaría sus vidas para siempre. La prensa, inevitablemente, estuvo presente. Algunos titulares ridiculizaron la unión, hablando de cuento de hadas moderno o capricho de un millonario romántico. Otros, en cambio, lo celebraron como una historia inspiradora en un mundo donde el dinero solía separar a las personas más que unirlas. Pero ni Alejandro ni Mariana dejaron que esas voces influyeran. Lo importante era la vida que estaban construyendo juntos. La convivencia no fue fácil al inicio. Mariana tuvo que adaptarse a una mansión llena de lujos que nunca había imaginado. Al principio se sentía extraña, como una intrusa en un lugar que no le pertenecía. Sin embargo, con el tiempo comprendió que no era la casa lo que definía su vida, sino el calor que lograba crear dentro de ella. Transformó los pasillos fríos en espacios acogedores, convirtió los jardines en zonas de juegos para los niños y organizó cenas sencillas donde lo importante no era la vajilla de porcelana, sino la risa compartida. Alejandro, por su parte, aprendió a valorar las pequeñas cosas. Descubrió el placer de cocinar un desayuno junto a Mariana, de ayudar a Sofía con sus tareas escolares o de escuchar las historias que Daniel inventaba antes de dormir. La rutina, que antes le parecía aburrida, se convirtió en un tesoro que no cambiaría por ningún viaje de negocios ni por ninguna cifra en sus cuentas bancarias. Pero la vida aún tenía pruebas reservadas. Ricardo Valdés, el socio con el que Alejandro había roto relaciones, no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Herido en su orgullo, comenzó a difundir rumores malintencionados sobre la pareja. Filtró documentos falsos a la prensa, insinuando que Mariana solo estaba interesada en el dinero y que había manipulado al millonario para casarse con él. Las noticias sensacionalistas se propagaron con rapidez. Titulares como «La empleada que atrapó al magnate» o «De la limpieza a la fortuna» aparecieron en revistas y programas de televisión. Mariana sufrió profundamente. Aunque sabía que eran mentiras, no soportaba la idea de que Sofía y Daniel pudieran ser blanco de burlas en la escuela. «Alejandro», le dijo una noche con la voz quebrada, «no quiero que tus enemigos usen mi pasado para destruir a nuestros hijos. Quizá lo mejor sea que me aleje». Él la abrazó con fuerza. «No, Mariana, justamente por eso debemos permanecer unidos. Ellos tienen que vernos firmes, mostrando que el amor es más fuerte que cualquier calumnia». Decidieron enfrentar la situación públicamente. Alejandro convocó a una rueda de prensa en la que apareció de la mano de Mariana. Frente a decenas de periodistas, habló con contundencia. «Sí, mi esposa trabajaba como empleada de limpieza, y es el mayor orgullo de mi vida, porque lo que otros llaman humildad, yo lo llamo dignidad. Mariana me enseñó más de lo que aprendí en todas mis juntas de negocios. No me casé con una fortuna, ya la tenía. Me casé con un corazón que vale más que todo mi dinero». El discurso fue transmitido en directo y se volvió viral en redes sociales. Millones de personas, especialmente de clases trabajadoras, se sintieron identificadas con Mariana. De pronto, pasó de ser objeto de críticas a convertirse en símbolo de inspiración. «Si ella pudo, cualquiera puede encontrar el amor verdadero», decían en los comentarios. La presión mediática contra Ricardo Valdés aumentó. Al descubrirse que había manipulado documentos, su reputación se desplomó. Alejandro salió fortalecido, pero sobre todo feliz de haber defendido a su esposa con la verdad. Los años siguientes consolidaron la unión familiar. Mariana logró expandir su taller de costura hasta convertirlo en una pequeña marca de ropa reconocida por su estilo sencillo y elegante. Lo más admirable era que empleaba a mujeres que, como ella,
habían trabajado en la limpieza y necesitaban una segunda oportunidad. Cada puntada es un nuevo comienzo, decía orgullosa. Alejandro, inspirado por su ejemplo, creó una fundación dedicada a apoyar a niños huérfanos y madres solteras. Decía que todo lo hacía en nombre de Daniel y Sofía, quienes lo habían motivado a ser mejor hombre. La vida cotidiana estaba llena de momentos que, aunque simples, tenían un valor incalculable. Picnics en el parque, tardes de cine en casa, conversaciones nocturnas sobre sueños y proyectos. Daniel y Sofía crecieron sabiendo que el dinero podía dar comodidades, pero que la verdadera riqueza estaba en el amor que se compartía en familia. Con el paso de los años, Alejandro envejeció, y con él también Mariana. Sus cabellos se llenaron de canas, pero su amor no perdió fuerza. Al contrario, cada arruga era testigo de una historia escrita a base de sacrificios, aprendizajes y victorias compartidas. En una de sus últimas entrevistas, cuando ya era un hombre mayor, Alejandro fue preguntado por un periodista joven: «Señor Méndez, después de tantos negocios y éxitos, ¿cuál considera que fue la mejor inversión de su vida?». Alejandro sonrió, tomó la mano de Mariana y respondió sin dudar: «La mejor inversión fue confiar en una empleada humilde que me enseñó el valor de lo que el dinero no puede comprar». El periodista quedó en silencio, y aquella frase se convirtió en titular de portadas y en inspiración para generaciones enteras. Daniel y Sofía, convertidos en adultos responsables, siguieron el ejemplo de sus padres. Daniel estudió Derecho y defendía a familias pobres contra abusos de empresas poderosas. Sofía se convirtió en diseñadora de moda, expandiendo el legado del taller de su madre y manteniendo la misión social de ayudar a mujeres necesitadas. La historia de Alejandro y Mariana trascendió más allá de sus vidas. Fue contada en libros, en documentales y en aulas universitarias como ejemplo de que la riqueza verdadera no está en los bienes materiales, sino en la integridad, la humildad y el amor. Y aunque el mundo siempre recordaría a Alejandro como un millonario, él sabía que su mayor título, el que lo hacía sentir pleno, era mucho más simple: esposo, padre y hombre amado por la mujer que lo sorprendió al final. Porque en medio de una mentira inicial nació la verdad más pura.